Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Amén, bienvenidos a Cry Fellowship. Qué bueno estar una vez más acá celebrando a nuestro buen Dios. ¿Por qué no le hace un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Amén. Damos gracias al Señor por este día que nos permite volver a congregarnos y crecer juntos en la palabra. Mi nombre es Cristian Gómez y sirvo como pastor en español acá en Cry Fellowship. Hoy estamos iniciando una nueva serie que estoy seguro el Señor nos va a retar mucho a través de ella. ¿Cómo fui salvo? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? Pues vamos a estar hablando acerca de cómo el Señor nos ha salvado a lo largo de esta serie. Y hoy vamos a iniciar con este primer mensaje, el cual he titulado Elección. Dios te elige. Vamos a hablar acerca de esto y nos vamos a ubicar en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Mira lo que dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Puedes tomar asiento si estás en alguno de nuestros campus acá en Miami. Quisiera iniciar compartiéndoles una breve historia de un día en que fui salvado. Ese día pensé definitivamente que iba a ser mi último día. Y quiero decirles que lo recuerdo con mucho aprecio por lo que pasó. Yo no sé si algunos de ustedes, cuando eran niños, escucharon algunas frases de sus padres o de sus abuelos que le repetían constantemente. Tal vez una de ellas era cuando nos llevaban al mar, a la playa, o íbamos a un río o a alguna piscina. Siempre nos decía, no te metas al agua después de comer. Espera un momento. Tal vez lo recuerda, o ahora usted, a sus hijos y a sus nietos, es usted el que les dice esto, no te metas al agua después de comer. Bueno, en realidad yo lo que escuchaba era, no te metas al agua con la panza llena, tienes que esperar un momento. Como todo joven en aquel momento, yo creía de que esto era un mito o eran solo palabras de parte de los padres que nos decían esto. Y un día decidí desafiar el mito. Bueno, ustedes ya podrán imaginarse en qué va a terminar esta historia.
Pero mis padres me llevaron una vez a uno de los ríos, saben, más populares del momento allá en Costa Rica, donde nosotros vivíamos, y se llamaba el río Malagueño. Este río se llamaba así porque a su alrededor tenía muchos árboles sembrados de naranja malagueña. Esta naranja, saben, es la más dulce que puedas probar en toda tu vida. Es tan rica, tan dulce. Y recuerdo que llegué con un amigo y apenas llegamos al río, él me dijo, vamos a bajar naranjas, vamos a comer naranjas. Fuimos, nos subimos a los árboles y comenzamos a bajar naranjas y comimos naranjas hasta que ya no podíamos. Nunca había comido tantas naranjas en mi vida. Estábamos, ahora sí, con la panza llena, allí debajo del árbol, después de haber comido tantas naranjas. Y luego él me dice, crucemos al otro lado del río. Entonces yo le dije, ok, está bien, sin problema. Allí donde el mito fue desafiado. Nos tiramos al agua, comenzamos a nadar y algo pasó en el camino del nado. Resulta que apenas logramos cruzar al otro lado. Los dos llegamos sumamente agotados. Nos volvimos a ver y yo le dije, ¿cómo te sientes? Él me dijo, nada bien. Sabíamos que algo no estaba bien. Las piernas nos dolían, estábamos algo mareados y súper cansados, muy agitados. Después de estar allí un momento, ¿saben? Él me dice, bueno, tenemos que regresar. Busquemos una parte más seca para cruzar caminando. Pero yo le dije, no pasa nada, no pasa nada. Crucemos nadando, es una distancia corta. Así como logramos pasar, podemos volver a cruzar el río. Hermanos, y allí entonces nos tiramos al nado de nuevo, comenzamos a nadar. Él logró cruzar, pero yo no. Yo llegué a mitad del río y algo comenzó a pasarme en las piernas porque mis músculos comenzaron de alguna manera a contraerse. Comencé a sentirme sumamente mareado y luego de eso los músculos también de mis brazos se contrajeron y entonces en ese momento comencé a hundirme. Ese momento pensé de que era el último día de mi vida. Eso que dicen de que ves flechazos de tu vida cuando estás a punto de morir, es cierto. En ese instante comencé a ver episodios de mi vida pasar al frente mientras me hundía en el agua. Cuando pensé que era mi último día, en ese momento, algo comenzó a empujarme desde abajo hasta afuera, como si fuera un cohete. Salí a la superficie, agarré una bocanada de aire y había allí un objeto del cual pude agarrarme que flotaba y esa persona que se tiró al agua para salvarme me sacó a la orilla. No sabía qué estaba pasando, yo salí afuera e inmediatamente comencé a vomitar y a vomitar. ¿Saben? Lo que me estaba pasando era lo que mis padres me habían advertido que no hiciera. Pero después de que este joven me salvó, quedé eternamente agradecido. Él habló conmigo y me explicó que cuando vio que él estaba viendo de lejos, que me consumí, que no podía salir, él se tiró al agua inmediatamente a salvarme. No debes entrar lleno al agua porque lo que pasa es que tu sistema digestivo está funcionando y toda tu sangre y oxígeno en tu cuerpo está trabajando en la digestión. Cuando entramos al agua, lo que pasa es que nuestros músculos se quedan sin suficiente sangre
y por ende sin suficiente oxígeno y entonces se contrae. Descubrí en aquel momento eso y aprendí mi lección. Permítame traer esto a la enseñanza de hoy porque de alguna manera hemos ignorado y menospreciado las advertencias de Dios y eso nos ha llevado a un estado crítico de perdición. Pero en medio de eso Dios ha diseñado un plan para salvarnos y es de lo que vamos a hablar en esta serie. Y cuanto más sabes sobre el plan de salvación, tu amor por Dios va a crecer. De hecho, esta es la idea principal de hoy. Cuando descubres cómo Dios te salva, tu amor por Él crece. Cuando descubres cómo Dios te salva, tu amor por Él crece. Cuanto más sabes del plan de salvación de Dios, desearás más las cosas de Dios. Vas a querer vivir una vida que honre a Dios y estarás agradecido eternamente con Dios. Desgraciadamente, hay muchos hijos de Dios que no están creciendo en su amor por Dios, que no crecen en su aprecio hacia Dios, que no crecen en su asombro y pasión a Dios. Y la razón de esto es que no saben cómo Dios los salvó. Todo lo que saben es que un día empezaron a ir a la iglesia. Y puede que esto te esté describiendo un poco. Si alguien te preguntara cómo Dios te ha salvado, tal vez muchos de ustedes no sabrían dar una respuesta con claridad. Y en esta serie vamos a ver todo este proceso. ¿Cómo es este plan? Es lo que vamos a resolver. Y esto no comenzó cuando empezaste a ir a la iglesia o alguien te habló de Dios. No, en realidad es un proceso que comenzó en la eternidad pasada y continuará por la eternidad en el futuro. Quiero que mires el siguiente gráfico porque esto nos puede mostrar un poco de lo que vamos a ver. Hoy vamos a hablar de la lección, que esto sucede en la eternidad pasada. Para la eternidad presente vamos a estar hablando acerca de la regeneración, justificación, adopción, santificación. Todo esto sucede en la eternidad presente. Y para la eternidad futura vamos a estar hablando acerca de la glorificación que vamos a tener en el futuro, en nuestra eternidad. Tengo 3 puntos para el día de hoy y quiero que anotes este como tu primer punto. Tu salvación comenzó cuando Dios decidió elegirte. Tu salvación comenzó cuando Dios decidió elegirte. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El apóstol Pablo aquí está escribiendo a la iglesia de Éfeso y esta es una carta que les ayudará a ellos a entender cómo Dios los salvó y nos ayudará a nosotros también a comprender el plan de salvación. Y lo primero que Pablo les recuerda en el capítulo 1 es que Dios los escogió. Ahora, este es uno de los temas principales que vemos a lo largo de toda la Escritura. Y es que Dios siempre ha elegido a su pueblo en su soberanía. Escogió a Abraham, que era un hombre pagano en el medio del Irak moderno. También vemos cómo escogió a Jacob entre él y su hermano Esaú, incluso antes de que él naciera. Vimos que él escogió a Moisés antes de que él fuera a nacer también. Y cuando la nación de Israel fue establecida, escuchen lo que Dios les dijo en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo
para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido. ¿Te ha qué? Escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Esto es algo que se repite constantemente en la Escritura. Y escucha, los propósitos de Dios no cambian en Cristo. De hecho, escuche lo que Jesús les dice a los discípulos en Juan capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. Vemos a Dios en el Antiguo Testamento escogiendo a su pueblo y vemos a Jesús en el Nuevo Testamento escogiendo a sus discípulos. Más tarde Pedro le dice a la iglesia en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Hay tres preguntas que vamos a contestar en este mensaje y es: ¿por qué la salvación? ¿Cuándo empieza la salvación? ¿Y para qué Dios nos elige a la salvación? Permítame que el texto nos conteste esta pregunta, porque vamos a exprimir estos textos acá en Efesios. Y escribe como letra A: la elección es en la persona de Cristo. Esto es algo vital y neurálgico de este mensaje. La elección es en la persona de Cristo. Mira lo que dice Efesios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo. Uno de los cuidados que debemos de tener a la hora de hablar de la elección y también de la predestinación es no humanizar este acto de gracia de parte de Dios. La predestinación no debe de verse desde una perspectiva antropológica, sino más bien teológica, o sea, tratando de entender, de estudiar a Dios. Al leer este texto, saben, detenidamente podemos notar que dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Esto quiere decir que las bendiciones que tenemos las recibimos es en la persona de Cristo. Y luego dice el versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo. Esto quiere decir que Dios nos ha escogido en la persona de Cristo. La elección no se trata de nosotros y lo especial que nosotros pudiéramos ser, sino que es el plan eterno de Dios a través de su Hijo amado. Presta atención a lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17. Porque ¿en qué? En Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y ¿para quién? Para Él. Y Él es, antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Es en Cristo que somos bendecidos. Y es en Él que somos elegidos. Cristo es la razón y el porqué de la elección. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Es por eso que en Cristo podemos comprender cuándo fue entonces la elección.
Entonces entendemos que se trata de Cristo, es por Cristo y por eso es desde cuando, escribe eso como letra B, la elección se da antes de la fundación del mundo. Mira lo que dice el versículo 1, el versículo 4 del capítulo 1 de Efesios. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios acá? Antes de que el mundo fuera creado, Él ya tenía un plan para salvarnos. Y Él ya había decidido salvarnos a través de la persona de Cristo. Conforme avanzamos en esta serie, nos daremos cuenta que el proceso de salvación de Dios no comenzó en nuestra vida cuando alguien te invitó a la iglesia. No comenzó cuando alguien te habló de Dios o cuando te sentiste convencido de un pecado, cuando levantaste la mano durante una invitación a recibir a Cristo. Tu salvación tuvo lugar antes de la fundación del mundo en la persona de Cristo. Recordemos lo que dice Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen en Cristo. Ahora, entendemos que es en Cristo que se da la elección, es por Él y para Él, y que esto se estableció desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, ¿saben? Y la pregunta ahora es, ¿por qué de la elección? Escribe esto como letra C. La elección se da por amor y no por cualquier otra cosa que tú y yo podamos hacer. La elección se da por amor y no por cualquier cosa que puedas hacer. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5. En amor nos predestinó. En amor nos predestinó. Esta es la misma razón por la que Dios le dijo a su pueblo en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 al 8. Mira lo que dice. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas un tesoro, su tesoro especial. El Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones. Pues tú eras la más pequeña de todas, más bien fue sencillamente porque el Señor te ama. Sencillamente porque Él les amó. De hecho, cuando el pueblo de Dios cuestionó si los amaba o no, si Dios los amaba o no, escucha lo que Dios les dice en Malaquías capítulo 1, versículo 2 al 3. Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú. Wow. Amé a Jacob para que fuera mío y no a Esaú. Lo triste es que cuando se trata de este tema, saben, hay muchas personas que ni siquiera quieren hablar acerca de la elección. Sobre el hecho de que Dios elige a su pueblo, porque es un concepto muchas veces difícil de entender. Pero lo que no se dan cuenta es que una de las principales formas en que Dios revela su amor por su pueblo es precisamente la elección. Hay dos formas en las que Dios principalmente muestra su amor. Y una de ellas es que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, la muerte de Cristo, y otra es el hecho de que Él nos haya elegido. Ahora, ¿significa esto que Dios solo ama a su pueblo y no ama a otras personas? No, no significa eso. Pero hay una diferencia en el amor y esta es que la diferencia es que entre amar a las personas que son creadas es una y la otra es su forma de amor
para su pueblo, quienes son sus hijos. ¿Por qué somos salvos? Es por el amor de Dios a su Hijo. Sí. Él es el amado y en Él nosotros somos amados ahora. No es por nuestras buenas acciones, es por Cristo. Ahora, cuando realmente comenzamos a estudiar el tema de cómo Dios elige a su pueblo, para algunos pueden, saben, ser algo difícil y abrazar esta situación porque la razón es que hay dos preguntas comunes acerca de esto. Escribe esto como el punto número 2. Hay dos preguntas comunes acerca de la elección. Y la primera pregunta que nos hacemos es esta. Escribe como letra A. ¿Es injusto Dios al elegir salvar a unos y a otros no? Así que escuche lo que Pablo dice a continuación en Romanos capítulo 9, versículos 14 al 16. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, sino de Dios que tiene misericordia. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios como creador tiene el derecho de mostrar compasión y misericordia por el que Él quiera. Y que esta misericordia depende absolutamente de Él, no del que corre, no del que responde, es de Él, depende absolutamente de Dios. Si no tiene misericordia de alguien, eso no hace que Dios sea injusto, ¿no? Esa persona todavía merece castigo por sus pecados. Aún el Señor aplique misericordia sobre algunos. Todos merecemos castigo. Hemos ofendido profundamente al Dios del universo. Pero escucha lo que sucede a continuación. Romanos 9, versículos 17 al 19 ahora. Pues en la Escritura cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Y mira lo que dice el 19. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? ¡Wow! Así que aquí está la pregunta clave que todos tienen. ¿Cómo puede Dios responsabilizar a alguien por su pecado si Él fue el que decidió endurecer su corazón? Y aquí mismo en este pasaje encontramos la respuesta. Romanos 9, 20, 23. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y dice el 23, lo hizo, mira para qué lo hizo, para dar a conocer que la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. ¿Quién eres tú para cuestionar la razón de Dios o el propósito de Dios? La realidad es que Dios tiene el derecho de hacer lo que a Él le plazca con su creación. Ahora, eso puede ser difícil de aceptar para nosotros. Pero eso es porque en nuestra pecaminosidad pensamos que Dios necesita comportarse y hacer lo que yo creo que Él debería de ser como Dios. Sé que esto puede ser difícil de digerir, pero debes aprender a confiar en Dios y en su plan de salvación.
Deja que Él sea Dios. Tu fe va a avanzar y dar un paso hacia adelante cuando confíes plenamente que Dios siga siendo Dios sobre todas las cosas. Hay momentos en que solo tienes que dejar que Dios sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aquí está la segunda pregunta. Una vez que hemos abrazado este pensamiento, escribe esto como letra B. ¿Por qué tener conversaciones sobre el Evangelio si Dios ya eligió a los que han de ser salvos? La elección en Cristo, ¿sabe? No debe de ser un desaliento para compartir el Evangelio. En realidad, ¿saben? Debe de ser un motivador para compartir el Evangelio. Porque sabemos que hay personas que van a responder positivamente al llamado de Dios, al Evangelio. De hecho, las organizaciones misioneras saben que lideran en el mundo son aquellas que han aceptado que el Señor ha escogido a personas de cada tribu, nación y lengua. Porque saben que sus esfuerzos no van a ser en vano. Hay personas que van a responder positivamente al llamado de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16 al 20 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, sino que tenga vida eterna. Dice el 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ese es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene la luz para que sus acciones no sean expuestas. Escucha, es posible que no sepas en quién Dios está trabajando ahora mismo en este lugar, en su corazón. Es posible que no sepamos dónde o en quién o en qué personas Dios está trabajando ahora mismo. Pero puedes estar seguro que hay gente en esta ciudad, en tu trabajo, en tu familia, a tu alrededor, que el Señor está obrando en su corazón. Habrá personas que no van a responder al llamado de Dios, pero otras sí van a responder. Por eso el Señor le dijo a Pablo cuando estaba en la ciudad de Corinto y viviendo una gran oposición por la predicación del Evangelio, mira lo que él le dijo en Hechos 18, capítulo 18, versículos 9 al 10. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño. Y escucha, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Lo que Dios está diciendo es, sigue hablando porque hay personas a las que salvaré en este lugar. Anteriormente, ahí mismo en Hechos, pero ahora en el capítulo 13, versículo 48 dice, oyendo esto los gentiles se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuanto estaban ordenados a la vida eterna. Es por eso que tenemos conversaciones sobre el Evangelio y les entregamos tarjetas de invitación a las personas, porque sabemos de que hay personas que van a responder al llamado del Señor. Y también vamos a servir a las comunidades, ¿saben? Porque como iglesia creemos de que Dios está trabajando en muchas personas en esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? No porque estamos tratando de convencerlos, solo compartimos la verdad y sabemos que la gente responderá al Evangelio, porque Dios los llamará a la salvación. Recuerda nuestra idea principal de hoy. Cuando descubres cómo Dios te salva, tu amor por Él crece. Hemos visto que Cristo es el porqué de la elección, la razón es Él.
También vimos desde cuándo existe este plan de salvación, y es que Él nos ha elegido desde la eternidad pasada. Él ha hecho este plan. Ahora veremos para qué fuimos elegidos en Él. Escribe esto como punto 3. Dios te eligió para 3 cosas específicas. Y escribe como letra A. La primera, para ser santo y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, versículo 4, nuestro texto clave. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos ha escogido de entre todos para vivir santamente. Cuando hablamos de santidad, vamos a encontrar 2 conceptos, que es la santidad progresiva y la santidad posicional. La santidad progresiva es aquella que vamos consiguiendo poco a poco en nuestra vida cristiana y somos exhortados a buscarla para vivir apartados para el Señor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16 dice: sino que así como el ángel que los llamó es santo, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santos. Sin embargo, queridos hermanos, a pesar que la palabra del Señor nos dice esto, algunos aún están viviendo una vida pecaminosa. Algunos aún usan un lenguaje sucio en sus vidas. Algunos aún están codiciando. Algunos aún no están sirviendo a Dios. Algunos aún están en adulterio. Algunos aún, no están honrando a Dios con su dinero. Algunos aún no se han bautizado. Algunos aún son apáticos a las cosas de Dios. No leen la palabra de Dios. Rara vez vienes a la iglesia, no sirves, no das. El Señor quiere que sepas que Él te ha escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo y ha diseñado todo un plan para salvarte, para que vivas en santidad progresiva en tu vida. Ahora, la santidad posicional es aquella que obtenemos en Cristo delante del Padre. Esto lo obtenemos solamente en Cristo. Hebreos 10:10 dice: por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Por medio del sacrificio de Cristo ahora somos santificados, apartados, dice el texto, por voluntad del Padre para hacernos suyos para siempre. Además, Dios te eligió, escribe eso como letra B, no solamente para santificarte, sino para ser adoptado como hijo de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5 dice: en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Nos predestinó para adopción. El Señor, según la buena intención de su voluntad, dice que nos ha escogido a todos los que hemos creído en Jesús para ser sus hijos. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13 dice: pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Este texto nos muestra que no fue por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y por último, Dios te elige, escribe eso como letra C, para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La elección no es algo para jactarnos, más bien es algo que debe producir en nosotros humildad delante del Padre. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 a 29. Pues consideren, hermanos, su llamamiento.
O sea, considera el llamado que Dios te hizo. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios, que dice, ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios, que dice, ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y también Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie, que dice, se jacte delante de Dios. Cuando te detienes y te das cuenta que Dios fue quien te eligió, esto debería crear un sentimiento de humildad en tu corazón. Debemos considerar el llamado de Dios, que Él nos hizo, Él nos ha escogido, y nadie más que tú sabes cómo tú eres y quién tú eres. Que a pesar de lo que tú has hecho, a pesar de lo que tú eres, el Señor te ha escogido. Por eso no podemos mirar a otras personas con un corazón orgulloso. Porque si se expusiera lo que somos, qué vergüenza sería. Por eso la elección tiene que ser en Cristo y no en nosotros. Debemos estar agradecidos de que Dios haya puesto su amor en nosotros. Es por eso que la gloria es solo para Él, por su gracia, que gratuitamente ha impartido en nosotros. Recuerda la idea principal de hoy. Cuando descubres cómo Dios te salva, tu amor por Él crece. Quiero cerrar con una breve historia. Cuando era niño, iba a la plaza de fútbol de mi barrio y quería jugar fútbol con mis amigos. Es aquí cuando yo trato de analizar la elección. Cuando llegaba a la plaza, a la cancha de deportes, de fútbol, todos mis amigos estaban allí. Yo llegaba con uniforme completo y con mi balón de fútbol, con mis zapatos nuevos para jugar fútbol. Pero el problema es que yo era el más malo de todos. Habían chicos que llegaban apenas con su pantaloneta, con su short, sin calzado, sin camisa, y era el tipo más bueno, se llamaba Daniel. ¿Cómo hacíamos los partidos? Resulta que los dos chicos más buenos, uno se ponía a un lado y el otro al otro. Y entonces todos los demás nos poníamos en fila al frente para ser escogidos. Era la peor parte, porque yo siempre era el último en ser el elegido, porque era el más malo. A pesar de que llevaba mi uniforme completo. ¿Y saben por qué me elegían? Porque yo era el que llevaba el balón para jugar. Así que cuando comienzo a ver la elección, para mí fue difícil digerirlo. Porque yo digo, ¿en serio? Pero ¿saben qué fue lo que amé cuando descubrí el plan de salvación de Dios? De que Dios no me eligió a mí. De que Dios eligió a su Hijo amado, a Jesucristo. Y que cuando venimos a Él, el Señor no está viendo, el Padre no te está viendo a ti, tus defectos, ni lo malo que eres. Él está viendo a su Hijo, Jesucristo. Él es la elección. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No tengo que ser el más bueno. Y cuando vengo a Cristo me doy cuenta de que todos somos malos. Y que el Padre no nos elige por ser buenos. El Padre elige a aquel que decide reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y que escucha el llamado de Dios y responde a ese llamado. Porque el que no recibe a Jesucristo, dice Juan 3:17, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Así que cuando el Señor me ve ahora, sé que Él no ve mis defectos. Él ve a su Hijo amado, Jesucristo, en mí. ¿Quieres que el Señor te llame? ¿Quieres ser un escogido de Dios? Cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Escucha este llamado del Señor. Si el Señor ha estado trabajando en tu corazón, este es el día que el Señor te llama a ser parte de su pueblo. Repite conmigo esta oración y dile, Señor, Señor Jesús,
Te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Sé que delante del Padre no puedo ser aceptado a causa de mi pecado. Pero Él te envió a ti, Jesucristo, para poder salvarme. Y este plan, Señor, ha sido desde antes de la eternidad pasada. Yo te acepto como mi Salvador. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.